Hoy bendita historia, La hora del estudio su gloria, bíblico, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos ven, que nos acompañan a través de las redes sociales. Gracias por estar aquí en esta transmisión de hoy del estudio bíblico de cada jueves. El día de hoy vamos a estar meditando, como siempre, en el Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 10, justo donde lo dejamos la semana pasada. Y estoy esperando que los hermanos de la Iglesia Bautista Nueva Generación se conecten. Aquí ya están abriendo el enlace para conectarse y que podamos estar todos juntos en armonía estudiando la palabra del Señor. Mientras tanto, pues vamos a ver, nos quedamos la semana pasada en el versículo 29. A partir de ahí vamos a retomar nuestro estudio. Entonces, Juan 10, capítulo 10, versículo 29. Vamos a entrar ya a la reunión con los hermanos. Juan 10, capítulo 10, versículo 29. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bendiciones, bien, gracias a Dios. Amén. Qué bueno saludarlos, hermanos. Igual, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, hermanos. Aquí contentos de poder estar una vez más el jueves reunidos en el estudio bíblico. Así es. Bonito fondo tiene el hermano Salvador. Creo que no tiene encendido el micrófono, hermano. Ahí está. Bueno, digo, oramos y comenzamos. Amén. Muy bien. Oramos. Vos, Patrick, por favor. ¿Cómo no? Gracias, Padre, te damos en esta noche por permitirnos estar acá conectados, Padre, para una vez más seguir aprendiendo de ti. Gracias por este momento que nos das. Te pedimos que hables nuevamente a nuestras vidas y podamos hacer todo según lo que tú nos enseñas, Padre. Ayúdanos también a estar concentrados en todo lo que vamos a poder escuchar y que lo pongamos en práctica. Bendice a los hermanos y que puedan conectarse muchos de los de nuestra iglesia. En nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, bienvenidos a la familia Lara. Dios les bendiga. Adelante todos el resto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, pues hoy aquí en Guatemala es un día atípico porque juega la selección nacional contra El Salvador. Y comento esto, hermanos, porque no sé si ustedes lo notaron, pero el tráfico en la calle, hermanos, está peor que siempre. A mí me costó más de lo normal venir hoy aquí a mi casa. Pensé que iba a llegar justo así a tiempo
Y bueno, así es como se viven estas cosas aquí en Guatemala, pero gracias al Señor porque pues nosotros tenemos este espacio para poder meditar y para poder compartir sobre la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vamos por favor a Juan en el capítulo 10 y versículo, nos quedamos el 28, meditamos la semana pasada y vamos a retomar a partir de donde nos quedamos. Hablamos la semana pasada, versículo 28, como ustedes recordarán, de la seguridad de la salvación. Hermanos, solo quiero hacerles una pregunta. Fíjense que no sé si les molesta un zumbido que se oye aquí, es aquí en mi casa, pero es la olla de los frijoles, hermanos, la olla de presión. Entonces, pero no sé, ¿se escucha bien mi voz? No se escucha, pero después de acá vamos para allá. Tenía esa pena porque si no se escuchaba bien mi voz, hermano. La pena de que seguimos. Pues aquí están los frijoles, dice Brian allá en Colombia, así les dicen, frijoles. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, nos quedamos la semana pasada meditando en la seguridad de la salvación, hermanos, este pasaje maravilloso, Juan 10:28, donde dice el Señor Jesús que Él es el que nos da la vida eterna. Él promete que no pereceremos jamás y que nadie nos va a arrebatar de la mano de Él. Nadie las arrebatará de mi mano, dice. Y ahí nos quedamos, ahí le marqué en el versículo 29. Ahí empezamos hoy, dice la palabra del Señor. Mi Padre me las dio, hablando de las ovejas, hablando de los creyentes. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Recuerdan, hermanos, ustedes allá en Juan 6? Lo hemos platicado bastante. Ahí en Juan capítulo 6, el Señor menciona 3 veces que los creyentes hemos sido entregados a Él por Dios el Padre. Él dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Todo lo que el Padre me da, dijo el Señor. Y aquí lo está reafirmando, hermanos, el discurso del Señor, pues sigue siendo el mismo. Somos ovejas del Señor, fuimos entregados a Él por Dios el Padre. Y ahora Él promete, miren hermanos, ya había dicho en el versículo 28 que nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo. Ahora Él dice que el Padre nos dio a Él y agrega que el Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, esa es una certeza de la salvación en la que nosotros podemos descansar. Decíamos la semana pasada, ¿será esto, hermanos, esta seguridad de la salvación? Algunos lo llaman el salvo, siempre salvo. ¿Será esto una licencia para pecar, hermanos? ¿Será esto una licencia para que nos acomodemos y vivamos la vida, como decía un cantante del mundo, vivamos la vida loca? ¿Será así, hermanos? Por supuesto que no. Eso lo platicamos la semana pasada, hermanos. Toda aquella persona, el mismo apóstol Juan escribe en la tercera epístola, en la epístola que lleva en la que él escribió, primera de Juan, en el capítulo 3, él dice que el que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. Entonces, aunque pecamos, hermanos, no lo hacemos deliberadamente, no nos deleitamos en el pecado y no vivimos la vida loca, sino que el pertenecer a Cristo, hermanos, eso lo meditamos la semana pasada, eso nos hace no sentir el deseo, hermanos, de perseverar en el pecado. La verdad es esa. Aparte, hermanos, están todas las promesas.
aquel himno que le gusta al hermano Salvador, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús. Hermanos, la palabra del Señor está llena de promesas en las cuales Él nos asegura, hermanos, no dejarnos, no soltarnos. Entonces, el creyente, hermanos, está seguro en las manos de Cristo. También está seguro en la mano de Dios. Les dije la semana pasada que esto se llama antropomorfismo. Porque pues Dios no tiene manos, pero es una manera metafórica de decir que estamos seguros, hermanos. Estamos seguros en Él. Porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo, dijo el Señor Jesús. No tiene un cuerpo de carne y hueso. Pero lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que el Padre, Dios el Padre, que es mayor que todos, no hay nada que pueda estar por encima de Él, es el que nos entregó con Cristo, hermanos. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, esto quiere decir que nadie nos puede arrebatar de la protección del Señor. Me recuerda mucho a lo que el apóstol Pedro escribió, hermanos, primera de Pedro 5:6, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Está de nuevo esta expresión, hermanos. Humillaos pues, esto quiere decir bajo el manto, el cobijo, el cuidado de Dios. Sigo leyendo. Dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí el versículo 7, que hasta lo han convertido en un canto muy bonito, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren otra promesa, hermanos. Estamos bajo el cobijo del Señor, bajo el cuidado del Señor, bajo la sombra del Altísimo. Estamos bajo la sombra de sus alas, como dice el Salmo 91. Y el apóstol Pedro nos exhorta, hermanos, a que nos humillemos bajo ese cobijo, bajo esa protección, bajo ese cuidado, bajo esa seguridad que tenemos en Dios el Padre, hermanos. Ahora bien, ahí solo voy a tomar unos minutos para esto, porque pues el estudio es sobre el Evangelio de Juan, no es sobre soteriología, o sea, sobre la salvación, pero voy a tomar unos minutitos para hablar acerca, hermanos, de algunas veces, no sé si ustedes han platicado con personas que les dicen, pero es que la salvación se puede perder. O sea, yo la semana pasada dije que pues a mí los hermanos evangélicos que creen que la salvación se pierde, pues me caen muy bien, hermanos, y si ellos por el cuidado de que van a perder la salvación, pues andan bien portados, pues qué bueno, hermanos. Eso es bien para ellos, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo decía que él estaba persuadido de esto, él estaba seguro, estaba convencido que el que comenzó, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esta promesa no podría cumplirse si la salvación se pierde, hermano. Hay varios versículos, hermanos, que hay que estudiar en su contexto, porque algunos hermanos como que lo sacan de contexto y los usan para afirmar que la salvación puede perderse. Solo voy a usar unos pocos, no voy a profundizar tanto en esto, pero por ejemplo, 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces ahí está diciendo que hay que andar con cuidado porque puede perder la salvación. Pero hermanos, ahí es la importancia del contexto, porque ¿qué sigue después? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los va a dejar ser tentados más de lo que puedan resistir. Y aquí está la promesa maravillosa, hermanos, sino que dará también juntamente con la tentación
Otras versiones dicen, con la prueba dará la salida para que podáis soportar. Eso es maravilloso, hermanos. El Señor no nos va a dejar ser tentados, ser afligidos o probados de una manera, hermanos, que no podamos soportar. Él promete, hermanos, que juntamente con la tentación va a dar la salida. Y la Biblia está llena de esas promesas, hermanos. Esta Biblia que tengo aquí es muy viejita. Me la compré en los años 90. Pero miren, hermanos, tiene versículos, todos los versículos en anaranjado son promesas que el Señor nos da, hermanos. Y esta Biblia está llena de esas promesas. Cuando la compré decía, usted no demorará más de 10 minutos en leer todos los versículos anaranjados en el Evangelio de San Juan. Entonces, hermanos, tenemos todas esas promesas en las cuales el Señor nos las da para que nos sintamos seguros, hermanos. Repito, la seguridad de la salvación no es una licencia para pecar, hermanos. Una persona me decía una vez, hermanos, buscando las situaciones más inverosímiles, ¿verdad? Porque me decía, ¿y si alguien se suicida, pierde la salvación? Entonces, esas son situaciones ya exageradas, hermano. Miren, llegó a decirme, ¿pero qué pasa? Porque yo, en mi manera de pensar, hermanos, yo creo que si alguien alguien que ha recibido el perdón de los pecados y roba, ¿será que perdió su salvación, hermanos? No hay, miren, hermanos, el apóstol Pablo escribió, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, pero ¿y si yo mato a alguien? Me decía esa persona, si yo mato a alguien y después, y como sé que la salvación no se pierde, y después me suicido, yo le dije, si alguien que haga una cosa de esas, definitivamente que no está mentalmente bien, ¿sí? Y si después me suicido solo para demostrar que la salvación se puede perder, no, esas son situaciones inverosímiles, hermanos. Lo cierto es que no hay pecado, hermanos, que el Señor no haya perdonado. No hay pecado nuestro que no haya sido pagado en la cruz del Calvario, hermanos. Ninguno. No hay pecado. En la actualidad, hermanos, no hay pecado imperdonable. Dicen la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor dijo, este es el pecado que no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero, ni en esta vida, ni nunca. Pero ese pecado, hermanos, a lo que se refiere el Señor es atribuir una obra hecha por Jesús, hombre, en el poder del Espíritu Santo, atribuírsela al demonio. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Pero ese pecado imperdonable ya no se puede cometer, dicen los comentaristas, hermanos, porque la persona física de Jesucristo no está en la tierra haciendo un milagro en el poder del Espíritu Santo, y para que alguien cometa el pecado imperdonable tendría que atribuir ese milagro hecho por el Señor presente físicamente, atribuírselo al demonio, y eso pues ya no es posible. Entonces no hay pecado, hermanos, que el perdón de Dios no haya cubierto, hermanos, que no haya sido pagado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, entonces estamos seguros, hermanos, de nuestra salvación. La Escritura siempre nos va a amonestar para que nos portemos bien, hermanos. Pero eso es parte, hermanos, de estar en la mano del Señor. Él nos está dando recursos para que andemos bien. Y uno de esos recursos es las exhortaciones en su palabra, porque el Señor sabe que su palabra para nosotros es algo que lo tenemos en muy alta estima, hermanos. Y si la palabra de Dios dice algo, nos prohíbe algo, nos exhorta a que dejemos de hacer algo, pues nosotros le vamos a obedecer, hermanos. Bueno,
Dejamos ahí entonces la parte soteriológica y pasamos al versículo 30, en donde el Señor afirmó: yo y el Padre somos uno. Esto quería decir, hermanos, otras versiones dicen, la versión textual dice: yo y el Padre somos una sola cosa. Así dice la versión textual. La Reina Valera 60 dice: yo y el Padre uno somos. Aquí lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que Él y el Padre son uno en poder, hermanos, en esencia, en deidad, en propósito, pero no uno en ser la misma persona, como dicen en las sectas unicitarias, hermanos, que Jesucristo es el Padre y Jesucristo es el Espíritu Santo. O sea, no creen en una Trinidad. Lo que el Señor está afirmando aquí es de que Él y el Padre son uno en deidad, hermanos, propósito, en esencia, en naturaleza, pero no uno en la misma persona. Aquí Jesús se está refiriendo, hermanos, al poder que protege a las ovejas de Cristo. Por ello, añade la explicación que dice que su poder es el mismo que el de Dios el Padre. Eso lo añade, hermanos. Naturalmente, hermanos, lo mismo sucede, hermanos, con todos los atributos de la deidad de Cristo, hermanos. Son los mismos que Dios. En Cristo, dijo el apóstol Pablo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, Cristo y el Padre son uno en ese sentido, hermanos. Uno en deidad, en propósito, en todo, hermanos, pero no en la misma persona. Versículo 31. Los judíos, dice aquí, hermanos, ellos comprendieron perfectamente lo que el Señor afirmó. El Señor dijo que era Dios. Porque miren la respuesta de los judíos. Dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos entendieron bien, hermanos, lo que el Señor dijo. Yo y el Padre somos uno. Jesús estaba diciendo: yo tengo la divinidad que tiene el Padre. El poder que tiene el Padre lo tengo yo. Los atributos del Padre, eso fue lo que el Señor quiso decir en el versículo anterior. Y los judíos lo entendieron bien. Y se dieron cuenta que Jesús estaba declarando ser divino de la manera que lo es el Padre. Y por ello toman piedras, hermanos, para apedrearle. Porque esto es blasfemia. Y ahí lo van a decir más adelante, que siendo hombre te haces Dios. Versículo 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ahí el Señor los pone nuevamente entre la espada y la pared. Muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Hermanos, antes que tuviesen la oportunidad de lanzar la primera piedra, Jesús les recordó que las obras que había llevado a cabo no las puede hacer un hombre común y corriente, ni siquiera un profeta, hermanos. Eso ya lo hemos estudiado antes. Ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento. Eso les recuerda. Y además les recuerda que esas obras han sido llevadas a cabo en el poder de Dios el Padre. Luego les pregunta, hermanos, ¿cuál de aquellas obras les había enfurecido hasta el punto de querer apedrearle? O sea, ¿qué hice que los tiene tan furiosos? Eso les está preguntando. Si todo lo que el Señor hizo fue bueno, hermanos. Él nunca hizo un milagro, una señal, un prodigio en deterioro de alguien. Al contrario, hermanos, todo lo que Él hizo fue bueno, fue para ayudar, fue para... entonces, el Señor les pregunta, ¿qué? O sea, ¿qué hice que los tiene tan furiosos? Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos, hermanos, por supuesto,
sería ya un absurdo sobre absurdo negar las obras del Señor. Por eso, hermanos, ellos negaron que lo quisieran matar por los milagros que había hecho. Más bien querían apedrearle, hermanos, porque creían que había blasfemado al pretender ser igual a Dios el Padre. Estos hombres no admitían que nuestro Señor Jesucristo, o sea, no les cabía en la cabeza, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fuera algo más que un simple hombre. Eso era lo que no soportaban. Eso me recuerda a aquel pasaje, hermanos, en Mateo, si no estoy mal, cuando el Señor perdona, le dice, creo que es al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y eso también encendió a los judíos, hermanos, porque solo Dios perdona pecados. Y dice ahí, creo que es en el Evangelio de Mateo, dice, y la gente se maravillaba de que Dios le hubiera dado potestad de perdonar pecados a los hombres, porque creían, hermanos, que Jesús era un mero hombre. No les cabía en la cabeza que el Señor era más que un hombre, era más que un profeta, era Dios mismo, hermanos. Ahora veamos una cosa, hermanos. Es evidente por las declaraciones de Jesús que Él está diciendo de sí mismo ser Dios. Él lo está diciendo, hermanos. Y cuando le dicen que te haces Dios, Él no lo negó, hermanos. Él no lo negó. Pero esta gente no estaba dispuesta a tolerar tal cosa, hermanos. Eso no les cabía en la cabeza. Versículo 34. Jesús les respondió. Miren la manera magistral en la que Jesús les va a responder. Porque ¿cuál es el problema de ellos? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que no soportan? Es que Jesús afirme ser Dios. Que Jesús afirme ser de la misma naturaleza que Dios el Padre. Eso es lo que los tiene furiosos, hermanos. Y miren cómo le responde Jesús, versículo 34. Dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Jesús les está diciendo, si en la escritura, en la misma escritura, en la ley de ustedes, en el Antiguo Testamento, dice, está escrito, yo dije, dioses sois. Aquí el Señor, hermanos, está citando el Salmo 82, versículo 6. Él llama a esto parte de su ley. O sea, en otras palabras, estaba tomando el Antiguo Testamento, al cual le dicen los judíos la ley. Lo estaba tomando, hermanos, para que ellos ya me hice bolas, ya se me trabó la lengua. Él estaba usando, hermanos, la escritura para demostrarles de que se estaban maravillando, se estaban indignando por eso, pero ahí está en la escritura. Ahora bien, este versículo, hermanos, me recuerda una vez que aquí en la colonia en los años 90, hermanos, hubo una oleada así bastante agresiva de misioneros mormones, hermanos. Andaban en todas las casas los muchachos y vinieron una vez aquí a la casa y el error que cometimos fue dejarlos entrar, hermanos, porque si uno los deja entrar ya no los saca, ya no salen, hermanos. Entonces, a mí la inquietud que yo tenía era, ¿cómo es eso que ustedes enseñan que cada hombre puede ser un Dios? Porque eso, y le pregunté, ¿ustedes enseñan eso? Todavía no lo creía. ¿Ustedes enseñan eso? Sí, me dijo, sí. Mira, me dijo, y me llevó a este versículo. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Ay, hermanos, y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque si uno se va con la finta, bien que lo pueden enmarañar a uno y confundirlo, hermanos. Porque miren, aquí este versículo, el Señor lo está usando, hermanos, primero para
decirles a los judíos que se maravillan porque él afirmó ser Dios, pero en la ley dice dioses sois. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito ese salmo, hermanos, porque miren, el versículo completo, Salmo 82:6 dice así: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Así dice. Pero este salmo, hermanos, se dirigía a los jueces de Israel, a los que se les llamaba dioses, hermanos, con D minúscula, no debido a que fuesen divinos, hermanos, igual que Dios, sino se les llamaba así porque representaban a Dios cuando juzgaban al pueblo. O sea que la palabra hebrea, Elohim, que se traduce como Dios, es en plural dioses, es literalmente, hermanos, poderosos. O sea que se les llama dioses porque tenían, hermanos, el atributo dado por Dios, compartido, un atributo comunicable. Dios es juez y les comunicó ese atributo a ellos, permitiéndoles ser jueces, hermanos. Pero si seguimos leyendo, hermanos, ese salmo, es evidente que se estaba refiriendo solo a hombres, puros hombres, o sea, no deidades, porque si usted lee ese salmo, lea el Salmo 82, siga leyendo y se va a dar cuenta que estos a quienes se les llamó dioses, o sea, en el sentido de tener el atributo de Dios, de ser jueces, juzgaban de una manera injusta, hermanos, hacían acepción de personas, pervertían la justicia, hermanos. Entonces no puede estarse refiriendo a que haya dioses, no. Entonces es por eso. Pero el Señor sigue diciendo, versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. El Señor, hermanos, emplea este versículo de los Salmos para mostrar que Dios empleaba la palabra dioses para describir a hombres a quienes había sido compartido el atributo divino de juzgar y a quienes vino la palabra de Dios, hermanos. En otras palabras, estos hombres eran portavoces de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el escritor de la epístola a los Hebreos? Dios habló en otro tiempo por medio de los profetas, habló en otro tiempo, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, hermanos, aquí a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, pues son portavoces de Dios. Si llamó dioses, dice, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Dios habló, hermanos, esos hombres, esos profetas, hablaron, hermanos, palabra de Dios. Dios habló por medio de ellos. Dios habló a la nación, se comunicó con Israel por medio de ellos. O sea que ellos manifestaron a Dios en su puesto de autoridad y de ser jueces, hermanos. Eran poderes que Dios había ordenado, pero eran como los representantes de Dios, o Dios hablaba por medio de ellos. Y el Señor agrega, y la escritura no puede ser quebrantada. Expresando así, hermanos, su creencia, la seguridad del Señor de la inspiración, que tenía de la inspiración del Antiguo Testamento. Habla de ella, hermanos, de la escritura como escritos infalibles que tienen que cumplirse sí o sí, que no se pueden negar, hermanos. De hecho, las mismas palabras de la escritura están inspiradas, hermanos, y no son solo pensamientos o ideas humanas, son palabra de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, el Señor se los dice para, o sea, como bajarles un poquito el calor, porque estaban indignadísimos de que el Señor hubiera afirmado ser divino, hermanos. Versículo 36. Y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. El Señor está diciendo
que la Escritura, hermanos, si llama a jueces injustos, los llama dioses en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más derecho tenía él, hermanos, de decir que él era el Hijo de Dios? Si la palabra de Dios llama dioses a los que trajeron la palabra de Dios, a los portavoces, ¿cuánto más, hermanos, al que no era portavoz, sino él mismo era la palabra de Dios, la palabra hecha carne, hermanos? ¿Cuánto nomás a él? Él era Dios, hermanos, Dios mismo. Nunca, hermanos, podría decirse de ellos que el Padre había santificado y enviado al mundo en su misma esencia a algún profeta o algún portavoz de los que él envió. No, solo Cristo, hermanos. Y si a ellos se les llamaba dioses y también a los jueces, cuánto más a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, vosotros decís, me están diciendo que blasfemo porque dije que soy hijo de Dios. A propósito, hermanos, esta expresión hijo de Dios es la roca sobre la cual la iglesia se edifica, hermanos. La confesión que hizo Pedro, ¿se acuerdan? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la verdad sobre la cual la iglesia se edifica, hermanos. Entonces, el Señor, hermanos, ¿cuánto más derecho tiene de afirmar ser el Hijo de Dios? Porque esta gente se enoja si la Escritura llama dioses a simples hombres mortales. Perdón. Ahora bien, hermanos, en base a la continua enemistad que esta gente siguió mostrando hacia el Señor, queda evidentemente claro, hermanos, que los judíos en ningún momento se dieron cuenta o llegaron a pensar que el Señor se retractó de su afirmación de ser uno con el Padre, de ser divino, de ser en esencia igual a Dios, de ser Dios mismo, pues. Porque si él se hubiera retractado de eso, pues todos en paz, hermanos. Todo bien, no pasa nada, pero en lo más mínimo, el Señor ni en lo más mínimo el Señor se retractó de eso, nunca, hermanos. Y eso fue lo que lo llevó a la cruz, hermanos. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Una vez más, el Señor Jesús está apelando, hermanos, a los milagros que hacía como prueba de su divinidad, hermanos, porque nadie más podía haber hecho lo que él hizo. Sin embargo, observamos la expresión las obras de mi Padre. El Señor dice, las obras que yo hago son de mi Padre. O sea, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen en Dios? Sí, pues las obras de Él son las que yo estoy haciendo. No estoy haciendo nada malo, muchachos. ¿Por qué se enojan? Porque miren, hermanos, si bien es cierto, y escrito está, hermanos, que también seres malignos, el mismo demonio puede hacer señales y prodigios. El apóstol Pablo lo escribió, hermanos, cuando hablan del anticristo y también el apóstol Juan, que con señales y prodigios va a engañar, hermanos. También, ¿se acuerdan? Los sacerdotes egipcios, hermanos, también hicieron señales y prodigios, haciendo que pedazos de madera se convirtieran en culebras, hermanos. O sea que también hay señales y prodigios que vienen de malignos. Pero el Señor aquí está diciendo que las obras que Él hace, aparte de que fueron todas buenas para ayudar siempre, son obras de Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Ustedes que están enojados, que están furiosos conmigo, ¿creen en Dios? Pues sí. Bueno, pues las obras de Dios son las que hago y no me creen. Eso es lo que les está diciendo. Versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras,
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Sino, en otras palabras, hermanos, el Señor está diciendo, si hago las obras de mi Padre y no puedo convencerlos, bueno, no es que no pueda, estos no quieren creer, hermanos. Entonces, ¿qué los va a convencer? O más bien, sería, si no creen en mí por lo que digo, por lo que les enseño, pues crean por lo que están viendo. Crean por lo que están viendo. Si no creen en lo que digo, crean por lo que han visto que hice. Y para eso el Señor hizo las obras, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice también que Dios preparó de antemano obras, las obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quiénes? Nosotros, los que hemos sido salvos por medio de la fe, por gracia. Entonces, ¿para qué son las obras, hermanos? En el caso del Señor, las obras, los prodigios que hizo, eran señales, hermanos, indudables de que Él actuaba en el poder de Dios, del Espíritu Santo, de Dios el Padre. Nosotros los creyentes, hermanos, la manera en la que nos portamos refleja ante los demás en quién hemos creído, hermanos. Por eso lo dice Santiago en Santiago 2:24, que el hombre es justificado. Dice, por eso veis que el hombre es justificado por la fe y por las obras. O sea, por la fe es justificado delante de Dios, que conoce los corazones, y por la manera en la que nos portamos, pues somos justificados o declarados justos delante de las demás personas, porque ellos no miran lo que hay en nuestro interior. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Nuevamente los judíos tratan, hermanos, de arrestar al Señor, pero por una simple razón no pudieron, hermanos, no pudieron. Y la razón muy sencilla es que no había llegado la hora, no había llegado su hora. Ya estaba próxima, hermanos, ya estaba próxima la hora, pero aún no era. Y mientras la hora no llegara, no lo iban a poder agarrar. El momento llegaría, hermanos, en el que el Señor se iba a dejar arrestar y se iba a dejar matar, pero todavía no era el momento. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. El Señor, hermanos, regresa al otro lado del Jordán, al mismo lugar donde primero había empezado su ministerio, hermanos, su ministerio público. Regresó. Después de 3 años maravillosos, hermanos, de palabra poderosa, de obras, hermanos, ya se comenzaba a acercar el fin de su ministerio público. Y pues va finalizando, hermanos, donde empezó, fuera del orden establecido del judaísmo, en un lugar, hermanos, de soledad, en un lugar lejos. Ahí volvió el Señor. Versículo 41. Y dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Versículo 42. Y muchos creyeron en él. Hermanos, los que acudieron a él, hermanos, cuando él regresa al lugar donde empezó, eran creyentes sinceros o gente sincera, hermanos, que ahí se convirtió, que ahí creyó. Estaban dispuestos, hermanos, sin tanta parafernalia, sin tanta cosa como los judíos, como los maestros de la ley, como las clases altas, las clases poderosas. Esta gente sencilla, hermanos, seguidores de Juan, aquí, hermanos, rinden un bonito tributo a Juan. Rinden un bonito tributo a Juan el Bautista. Recordando, hermanos, que el ministerio de Juan no había sido espectacular, ni sensacional, ni cosa parecida. Pero aquí lo importante, aquí lo fundamental, hermanos, todo lo que dijo Juan de este
era verdad. Y voy a terminar con esto, hermanos. Esta expresión, hermanos, debería alentarnos a cada uno de nosotros, los creyentes, hermanos. Puede que no seamos, hermanos, tal vez capaces de hacer grandes cosas, de hacer grandes milagros, por supuesto que no. Puede que no seamos capaces de conseguir la atención de un gran público, hermanos. Puede que no, hermanos, que no nos sigan las masas, hermanos, y que nos digan amén a las cosas que decimos o que enseñamos. Puede, hermanos, puede que así sea, pero hermanos, al menos, y que eso cuenta más que cualquiera de las cosas que mencioné anteriormente, podemos, hermanos, dar un verdadero testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que la gente diga de nosotros, hermanos, como dijeron de Juan, todo lo que dijo Ernesto, tal vez Ernesto no haya sido el mejor orador, no haya sido el mejor músico, no haya sido el mejor predicador, pero todo lo que decía de Jesús era cierto. Imagínense, hermanos. Imagínense que dijeran de nosotros eso, hermanos. Tal vez Luis Andrés no fue el mejor de esto, en esto, pero todo lo que dijo sobre Jesucristo era cierto. Ay, hermanos, maravilloso, maravilloso. Y es así como terminamos el capítulo 10 de Juan, hermanos. Nos quedamos para empezar el capítulo 11 en el versículo 1. Entonces, hermanos, es aquí donde termino el estudio de hoy, agradeciéndoles por su asistencia, y si ustedes quisieran agregar algo, hermanos, este es el momento. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, Ernesto. ¿Alguna